Hola a todos, continuamos en la serie Retos Sociales para el Cristiano de hoy. Y ese tema de serie me encanta porque se están tocando tópicos muy actuales, tópicos prácticos y útiles en nuestra vida cristiana, los cuales se basan en las cosas más básicas que la Biblia nos enseña, cosas básicas pero tan importantes que por eso me gusta, porque las vamos a estar recordando, porque seguramente ya muchas de ellas ya las conoces, pero si no las conoces, este día también las vas a aprender y te van a ayudar a enfrentar las situaciones adversas del mundo actual. Y el tema para hoy se llama Buen Siervo y Fiel y está basado en la parábola de los talentos que encontramos en el capítulo 25 de Mateo. Para ponernos un poquito en contexto, en un capítulo anterior, Jesús empieza a hablar sobre su segunda venida y sobre el final de los tiempos. Y él empieza a explicar que van a haber señales y empieza a dar recomendaciones para esos tiempos. En el capítulo 25 se inicia con la parábola de las 10 vírgenes, la cual habla también sobre cómo debemos estar preparados para cuando venga el novio, que en este caso es Jesús en su segunda venida. Y posterior a esa parábola de las 10 vírgenes, Jesús empieza a hablar esta parábola de los talentos a sus discípulos. Y esta parábola se centra específicamente en la necesidad de estar vigilantes y haciendo aquellas cosas que Dios nos ha encomendado hacer, porque Él regresará y nos va a pedir cuentas. Esto nos hace recordar que nosotros somos administradores de todo lo que Él nos ha dado y como administradores pues vamos a tener que rendir cuentas un día y ese día pues tiene que ver con esa segunda venida. Veamos este relato que está en Mateo 25 versículos del 14 al 30 y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos que había ganado, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola es bastante clara. Jesús era tan especial para enseñar, porque Él enseñaba con las cosas sencillas que se vuelven súper claras de entender. Y resulta que en esta parábola había un hombre que tenía mucho, y este hombre se va de viaje, pero antes de irse decide darle una cantidad determinada a 3 siervos. Ahí lo explica: 5, 2 y 1 talentos les da a cada uno de ellos. El talento en esa época de Jesús era una moneda prácticamente, que tenía una gran utilidad. Y un talento, según dicen los estudiosos y hacen como las conversiones al momento actual, dice que vendría a ser como el pago de 20 años de trabajo para la mayoría de la gente de aquella época. Es decir, que era bastante dinero, no era poco, era una buena fortuna. Y este hombre distribuyó ese dinero conforme a las capacidades que él pudo observar en cada uno. Al cabo de algún tiempo, dice que él regresa y que le pide cuentas a cada uno de ellos. Y ya vimos que el que recibió 5 talentos los multiplicó, el que recibió 2 talentos también los multiplicó, y ellos fueron alabados por su Señor y fueron llamados buen siervo y fiel. A diferencia del que no produjo nada, fue considerado un siervo inútil. Y cualquiera creería de que con el simple hecho de que devolvió un denario, que es lo que él había recibido, y devolvió ese mismo denario, pues que su señor iba a estar contento, pero no fue así. Y una de las cosas que a su señor no le gustó es que se excusó de multiplicarlos, diciendo que él tenía miedo de la severidad de su amo. Y al amo obviamente eso no le gustó y es condenado, recibe un castigo, a diferencia de los otros que reciben una recompensa. Entonces, aquí podemos hacer la distinción de 2 tipos de siervos: el siervo bueno y fiel, el cual recibe la recompensa y Dios le dice: entra al gozo del Señor. Y está el siervo que es inútil y que fue echado a las tinieblas de afuera. Hay 2 tipos de siervo. Y aquí cabe la pregunta que nosotros nos podamos preguntar: ¿qué clase de siervo estamos siendo hoy? Porque déjeme decirle que esta parábola está dirigida a nosotros, los hijos de Dios, a los creyentes. Está dirigida a aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, o somos fieles y buenos o somos inútiles. Uno de los dos, porque para Dios no existen términos medios. Y por eso es importante que este día reflexionemos en cuál de las 2 categorías estamos. Porque todos, ustedes, yo, como hijos de Dios, hemos recibido dones, talentos, capacidades que Dios nos ha otorgado para que nosotros sirvamos a Dios y sirvamos a las personas, y que con eso el reino de Dios se expanda sobre esta tierra.
los dones, capacidades y talentos, Dios no nos los ha dado para nosotros mismos exclusivamente o para que los enterremos. Él los ha dado para que salgan y para que multipliquen. Y es algo maravilloso pensar en eso, porque cada cosa que nosotros hacemos para expandir el reino de Dios tiene implicaciones en la eternidad. Tiene implicaciones que traen recompensas de parte de Dios. Y si nosotros pensamos en eso, nos podemos llenar de ánimo, de regocijo, de entusiasmo para caminar en ello, tal como Dios lo espera. Dios definitivamente te ha dado una misión a ti en la vida, un propósito, y me lo ha dado a mí. Y quiere que con esos talentos, esas capacidades que Él nos ha dado, nosotros caminemos en ellos a fin de ser fieles, a fin de ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y en la actualidad, nosotros tenemos un reto muy grande en relación a esto. Y este es un buen momento para detenernos, un momento para meditar, para reflexionar qué tipo de vida estamos llevando en relación a lo que Dios espera de nosotros. Es decir, ¿somos creyentes? ¿Creemos en el Señor y en su salvación? Pero ¿cómo vivimos nuestras vidas? ¿Las estamos viviendo para nosotros mismos? Absorbidos por el mundo, por la carne, por tanta distracción que existe en el mundo, que no necesariamente es una vida de pecado, una vida de adulterio. Ojalá no sea ese el caso. Pero usted puede decir, yo no vivo una vida de pecado, pero vive desenfocado de lo que el Señor quiere. Vive enrolado en las redes sociales, absorto en ellas, invirtiendo grandes cantidades de tiempo en cosas que realmente no traen ningún beneficio, ninguna edificación, más que probablemente una simple distracción. O aún el ocio, el estar viendo muchas series, termino una serie, veo otra y paso frente a esa pantalla que no me deja a mí enfocarme en lo que el Señor quiere que mi vida esté dando fruto, esté haciendo, esté usando esos dones y esas capacidades que Él nos ha dado. Mire, esto de distraernos y de desviarnos de lo que Dios quiere que estemos haciendo es algo muy común que le puede pasar a usted, que me puede pasar a mí. De hecho, a mí me ha pasado. Cuando yo conocí a Jesús, estaba en mi adolescencia y me acuerdo que yo amé tanto al Señor y me entregué a servirle tanto, con tanta alegría y gozo. Pero de repente yo todavía estaba en bachillerato y al poco tiempo empecé a ir a la universidad. Bueno, habían pasado ya como 3 años que yo estaba muy comprometida con lo que Dios quería de mi vida. Y entro a la universidad y de pronto me veo como deslizándome de a poquito a un enfriamiento, y no era que yo andaba haciendo nada malo, yo andaba ahí estudiando, pero ya no me acordaba del Señor. Y este tema de desviarnos es un tema en el cual debemos estar vigilantes siempre, porque constantemente estamos expuestos a que algo nos jale, nos distraiga. Yo ya ahora en mi vida adulta, en varias ocasiones me he visto que de repente me estoy apartando de lo que Dios me ha llamado a hacer, y luego el Espíritu Santo me dice y regreso, pero
pero muchas veces no escuchamos esa voz y estamos apartados, afanados en el trabajo, afanados en la familia, afanados en los hijos, afanados en hacer dinero, en crear una empresa, en asegurar mi vida financiera. Y esas cosas no son malas y ciertamente son necesarias, pero ¿en qué priorizamos y en qué momento nosotros decimos todo lo que yo haga va a ser para glorificar al Señor? Porque si nosotros no estamos dando ese fruto, entonces somos del otro grupo que es el siervo infiel, ya sea que no lo hagamos porque no tenemos tiempo, por el afán de la vida, por miedo, por pereza. Eso un día nos va a ser demandado. Y cuando nosotros hablamos de hacer aquellas cosas que nos ha mandado a hacer el Señor, cada uno conoce, cada uno identifica qué dones, qué talentos, qué capacidades le ha dado el Señor y qué llamados le ha hecho. Y no necesariamente significa que usted vaya a estar a tiempo completo en la obra de Dios. Pueda que sí, pueda que el Señor lo ha llamado a tiempo completo en su obra como predicador, como ministro de alabanza o cualquier área. Pueda que sí. Si ese es su llamado, obedézcale al Señor. Pero no todos tienen ese llamado. Otros llevan una vida secular, se ganan la vida de una manera secular, pero eso no significa que no van a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer para extender su reino. Porque somos de influencia en todo lugar donde nosotros nos movemos, en la universidad, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestra familia. Tenemos misión y tenemos propósito y debemos de cumplirlos. Veamos de forma práctica qué nos enseña la Biblia sobre usar y multiplicar los dones y talentos que Él nos ha dado. Bueno, en primer lugar, comparte el Evangelio. Jesús dejó la gran comisión en Mateo 28 de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no le corresponde exclusivamente a su pastor, sino que cada uno de nosotros llevamos el Evangelio a quienes nos rodean. En segundo lugar, podemos multiplicar nuestras capacidades, nuestros dones, ayudando a los demás, ayudando al necesitado. Fíjese que en la historia del rico y de Lázaro, el hombre rico es condenado porque no ayuda a Lázaro y porque él confía en sus riquezas. No anteponga la autosatisfacción por encima de las necesidades de los demás. Mire lo que dice Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos ayudar a los necesitados. También otra forma es sometiéndonos unos a otros, como lo dice Gálatas 5:21. Si usted es una persona que está en autoridad y tiene personas a su cargo, sea de bendición y de ayuda a esas personas. Y si es al revés, si usted está bajo autoridad, también honre a sus autoridades y bendiga a sus autoridades, cualquiera que sea su posición. Debemos someternos unos a otros. También otra forma es dando testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, el simple hecho, bueno, no lo llamemos simple, el grandioso hecho de que Jesús dio su vida por nosotros y a través de eso nos reconcilió con el Padre. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Eso no tiene precio y debemos nosotros decirlo a todos los vientos, porque eso solo puede venir de parte de Dios.
Incluso también nuestra vida puede ser testimonio, aunque no digamos ni una palabra. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan por nosotros. Porque también las personas nos han conocido como éramos 20 años atrás o 10 años atrás y dicen, pero es que ni la sombra de lo que eras. Y decimos, sí, es que el Señor me ha transformado. Entonces debemos dar testimonio porque así otros vienen y se convierten al Señor y ven que aquello que tal vez consideran imposible, para Dios todo le es posible. Otra forma también es que obedezca, haga siempre lo que la Biblia dice que es correcto. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia abre las puertas de la bendición y eso trae también bendición a otros y glorifica el nombre de Dios, porque denotamos que nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios justo y verdadero. También otra forma es que usted desarrolle un carácter maduro. Mire cómo es el estándar. El estándar es Jesús. Él es la medida. Nunca ponga a compararse con nadie, ni nadie que usted considere que va atrás de usted o alguien que es mejor. No, esas comparaciones no caben, sino que nuestro estándar es Cristo. Esa es nuestra medida. Y ver cómo nosotros éramos atrás y cómo hemos venido siendo y que seamos mejores, más como Él. Entonces eso también glorifica al Señor y multiplica nuestros talentos. Y esas son algunas de las cosas. Hay muchas más, pero todas se reducen a lo que dice Marcos 12, 30, 31, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Por qué se reduce acá todo? Porque todo lo que nosotros hagamos con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, lo vamos a hacer por amor a Dios, porque Él nos ha amado primero, porque Él nos ha llenado de su amor y eso va a brotar de forma casi, natural, porque si yo tengo amor voy a poder dar amor y todo lo que se acciona a través del amor, primeramente el amor a Dios y luego el amor al prójimo. El amor al prójimo nos va a mover a que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, lo que tengamos que hacer para que su reino se expanda en esta tierra, porque justamente de eso se trata, de lo que Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra. Recordemos que nosotros tenemos propósitos divinos. Dios ha establecido que cada persona tiene un propósito divino que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y si nosotros no caminamos en Él, vamos a tener vidas vacías, vidas llenas de insatisfacción. Por eso nosotros podemos observar en el mundo que las personas logran riqueza, logran fama, logran una buena imagen, tienen todo lo que desearían tener materialmente hablando e incluso en cuanto a poder e influencia, pero sus vidas son desgraciadas porque son vacías, son vidas sin propósito. Pero si tú y yo caminamos en el propósito que Dios
ha puesto en nosotros desde antes de nacer, entonces vamos a estar viviendo una vida plena y una vida abundante. Y en la eternidad el Padre nos va a recompensar, como lo enseña la parábola de los talentos. Para ir concluyendo sobre el aprendizaje de esta parábola, podemos sacar algunas conclusiones y algunas aplicaciones breves a nuestra vida. Y la primera de ellas es que esa parábola nos enseña que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios entrega talentos a todos sus hijos. Nadie puede decir: yo no tengo un talento, no tengo un don, no tengo una capacidad. Eso sí, Dios los entrega en la medida que Él considera que usted es un buen administrador. Al que le confía más es porque ha mostrado ser un buen administrador, y al que le entrega menos es porque le está dando la oportunidad de que eso poquito aprenda a administrarlo para ser capaz de darle más en un futuro. Así es que qué importante es que seamos fieles en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, seremos puestos sobre mucho. En segundo lugar, la parábola de los talentos nos enseña, nos muestra lo desagradecidos que podemos llegar a ser con Dios, porque el siervo al cual se le dio un talento, él empezó a poner sus propias excusas de por qué no los había multiplicado, pero llegó un punto en que empezó a echarle la culpa a su señor, que le dijo: no, es que yo tuve miedo de ti porque tú cosechas donde no siembras. Y empezó a atacarlo a él. Y de verdad esa es una actitud de alguien que no es agradecido y de alguien que no está siendo responsable con él mismo, porque le está echando la culpa a su señor cuando el Señor le había dado una fortuna, le había confiado algo muy valioso. Entonces, pongamos atención y no nos volvamos desagradecidos con el Señor. Esta parábola también nos enseña que debemos aprovechar lo que Dios nos da. Algunas personas pueden pensar también: no, es que al que le dieron solo uno, pobrecito, no tenía mucho. No, esa mentalidad no debe caber en nosotros. Con lo poco que nosotros consideremos que hay en nosotros, con ese poquito, démosle al Señor nuestra vida. Hagamos lo que Él quiere que hagamos, con ese poquito. Porque ciertamente, aunque sea poquito, pero es valioso. Y a veces creemos que es poquito y creemos que no vamos a lograr nada, pero esto no es verdad. Podemos hacer mucho. Recuerden que un talento era una fortuna. Otra cosa que aprendemos de esta parábola es que somos administradores y no dueños. La palabra nos enseña eso, que no es nuestro, sino que ha sido dado a nuestro cuidado. Debemos velar por eso para que cumpla el propósito, para que sea multiplicado y para que cuando demos cuenta seamos llamados buen siervo y fiel. Porque llegará ese día en que estaremos cara a cara delante del Señor y ahí vamos a tener que dar cuentas. Algo más que aprendemos de esta parábola de los talentos es que debemos multiplicar lo que Dios nos da. Y ya lo hemos visto claramente que Dios nos da para que multipliquemos. Y Dios te llama buen siervo y fiel cuando tú multiplicas. Pero cuando tú retienes y lo escondes, por las razones que sean, está siendo desaprobado por el Señor. Así es que
aprendamos. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo que Dios nos está hablando a nuestros corazones. Nos está hablando en medio de un mundo tan acelerado, un mundo donde no nos detenemos a meditar, a reflexionar en Él y en lo que Él quiere de nuestras vidas. Este es el momento oportuno en el que el Señor quiere que te detengas de esa velocidad que llevas en la vida, en la cual no te tomas un respiro y te acuestas y te levantas y ese es tu círculo, pero no estás caminando en lo que Dios quiere que camines. Este es un tiempo oportuno, este es un tiempo en el que debemos de reconocer que la venida de Cristo está cerca, que ese tiempo viene y que nosotros debemos estar vigilantes y preparados, haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos para extender su obra en esta tierra, para engrandecer su reino y que su nombre sea glorificado sobre la faz de la tierra. Espero que Dios haya hablado a tu vida, que hayas aprendido, que hayas recordado cosas que el Señor ya te ha hablado antes y continuamos la próxima semana con esta serie de retos sociales en el cristiano hoy. Muchas bendiciones a tu vida y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.